A ver, no sé si... Pero el chinismo ya lo hice. Y espérate. De hecho, tengo un stream que lo explica. Bueno, gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando a ¿por qué romantizamos a los monstruos? Un fenómeno social desenfrenado. Vocaliza, cara. Ahora que me doy cuenta, nunca me lo he preguntado. O sea, tengo una amiga que está obsesionada con Godzilla, pero a unos niveles insanos, güey. Y ha mandado unos cuantos fanarts. Lo cual suscita otra pregunta que podría hacer perfectamente de tema central para un nuevo vídeo. ¿Por qué Esté bien, ya, Goti. romantizamos a los monstruos? El concepto y formato de este vídeo ha cambiado muchísimo desde que supe que apoyabais la propuesta, y no hay motivo más allá de que he investigado mucho sobre el tema, dándome cuenta de que este fenómeno es considerablemente más amplio de lo que imaginaba y que está estrechamente relacionado con nuestra biología y nuestra psique en esta convulsa época contemporánea. Nada en este mundo escapa del alcance de la sexualización. A ver, eso es... Pero. Mi verdadera neuron activation, güey. Damas y caballeros, os puedo asegurar que ninguno éramos conscientes del melón que estábamos abriendo. Ay, pensé que era del... Pensé que era del video. ¿Quién puso eso? A la Los de los miércoles. pocos seres ficticios que ya venían abiertamente sexualizados desde su concepción. Por supuesto, no en un formato que nos generase simpatía, precisamente. Nos encontramos ante un perfecto organismo que nos ayudará a evidenciar más fácilmente este fenómeno. La criatura se originó al retorcer el propio concepto de la sexualidad humana de la manera más siniestra posible. ¿Qué? Una entidad concebida para generar la máxima incomodidad en las personas, especialmente en los hombres, encarnando los tabús de las relaciones íntimas y, sobre todo, la violencia que nace a partir de ellas. ¿Desincentivó esto que fuese sexualizado años después de su sangriento debut? A la vista está que no, así que os... Miren, chicos, si lo miramos desde otra perspectiva, un poquito más filosófica, realmente no estaría nada mal. ¿Qué estoy diciendo? quede claro, literalmente todo es posible partiendo de este punto, y por eso empezamos con él. Los medios que utilizó para generar terror en su día fueron los que más adelante lo condenaron a ser presa de la 34, pero Diablo. ¿por qué? ¿De qué medios estamos hablando? De entre todas las criaturas que ampara la cultura popular, esta es la que guarda una relación más íntima y visceral con el sexo, pues la criatura personifica... A ver. Me está diciendo que esta cosa, protagonista de películas de terror, combatida en Mortal Kombat, el juego que hizo que existiera la clasificación por edad en los videojuegos, está estrechamente relacionada con el sexo. ¿Qué? Ok, te escucho. Argumentame. Año 2025. No, espérate, este video no era. Queda evidenciada en su propia forma física, su ciclo vital y sus métodos reproductivos. El xenomorfo encarna el concepto de la violación, no solo la violación carnal, sino la violación del propio concepto de la vida, al robar las características de su huésped y fusionarlas en apariencia con lo inorgánico, con la máquina. Esto nos puede hacer pensar que el xenomorfo es una frontera insalvable si nuestra intención es establecer una relación con un monstruo. Incluso descontextualizándolo, no puedes cambiar lo que es, ni literal ni simbólicamente, ni tampoco puedes cambiar sustancialmente cómo funciona, porque le estarías quitando el encanto. Nos da el ejemplo perfecto para explicar el supuesto desencadenante del movimiento artístico y literario de los autodenominados Monster Lovers, la teratofilia, comprendida como la atracción sexual hacia los monstruos o las deformaciones sobre cuerpos humanos. Nuestro primer sujeto lo corresponde todo a lo largo de sus... O sea, literalmente existe una categoría para esas personas. Ok. fases vitales, porque es un núcleo neurálgico de parafilias con total intención. Esto se lo debemos a su creador H.R. Giger, un prodigio artístico indiscutible y una de las mentes creativas más genuinas del arte surrealista contemporáneo. Que en paz descanse. Su obra devino en un género en sí mismo, conocido como el arte biomecánico, ampliamente popularizado en el año 1979 con el estreno de Alien, el octavo pasajero.
Entro a comentaros esto porque la inspiración directa de Hans Ruedi eran sus propios miedos e inseguridades, que le fascinaban, hasta el punto de plasmarlos sobre sus parejas. De modo que es fácil pensar que ahí ¿What? había algo en la línea de lo que venimos hablando. Lo que le daba miedo le estimulaba también en un sentido más amplio. Y de ahí... ¿Qué? Yo quiero dejarlo argumentar. Let him cook. Let him cook. su exhaustivo trabajo. Su obra está plagada de descaradas referencias subliminales a la sexualidad humana, a la muerte y a la figura de la mujer como entidad poderosa y en contacto con los demonios. Era capaz de despertar el miedo a lo desconocido a través de nuestra propia naturaleza. Solo hace falta ver de frente al abrazacaras, dotado de 8 patas que emulan las falanges humanas. ¡Hala! ¿Qué es eso? Posición. Extrapolar no es difícil, dado que su What? propósito es oprimir el rostro de la víctima contra What su the heck? órgano ovipositor, el cual es literalmente una síntesis de los genitales humanos. Una vagina de la que emerge un órgano fálico. ¿Me estás diciendo que todos estos diseños fueron hechos adrede? En fin, los genitales humanos convertidos en organismo alienígena parasitoide. Un concepto y diseño excelentes y perturbadores a partes iguales. Muy efectivo a la hora de amedrentar al varón, suturando en su mente el temor de ser agredido sexualmente con la posibilidad de quedar embarazado y gestar a la prole de su agresor, que le haría víctima. Ah, o sea, entonces era por eso de que cuando el alien te atacaba, lo que hacía era... Bueno, en las películas de terror, en sí, en general, casi los monstruos cuando te atacan, lo que te implantan son huevos de sus ¡Oh! De una penetración inversa a la altura del estómago, matándolo en el acto. Esto se hizo tan bien que generó irremediablemente una fascinación simultánea al miedo. Y eso nos trae a la actualidad. Eliminando el endoparasitismo con consecuencias letales, al menos en la mayoría de ficciones derivadas, los atributos del abrazacaras lo convirtieron en el instrumento de fantasía bondage definitivo, la versión ultraestimulante de la mordaza oral, que además correspondía a la parafilia de la oviposición, experimentar placer ante la idea o sensación de que el ser con el que mantienes relaciones sexuales deposite huevos en tu interior. Lo sé, es... Lo suponía. Pero es sorprendentemente extendido, al nivel de fantasías en que las personas son engullidas por criaturas o se ven sometidas por enjambres de tentáculos. ¿Me estás diciendo que las fantasías japonesas de los tentáculos vienen directamente de esto? Muy interesados en cualquier agujero que quede expuesto. ¿Verdad que sí? Japón. Trazando Lo que dije. esta misma estela, la figura del xenomorfo en su estado adulto corrió la misma suerte, siendo englobado también en estas fantasías en que el humano es sometido y utilizado como incubadora en este proceso reproductivo, reinventado ¿Por qué? para que no resulte letal, encontrando historias donde los personajes se someten voluntariamente o son presa de la colmena. Pese a que los hayamos resexualizado con fines recreativos, el xenomorfo y el abrazacaras no han sido despojados de su significado, siguen siendo la violación personificada. Por eso los contextos siguen siendo mayormente violentos, retratando a grandes rasgos casos de bestialismo alienígena, sin posibilidad comunicativa, sin trato cordial y sin mutuo acuerdo. Diría, por tanto, que hemos empezado por lo más heavy con diferencia, pero honestamente, conociéndonos, estaba todo dispuesto para que ocurriera. No es necesario el entendimiento para que ciertos monstruos despierten interés. Para colmo, Giger reservaba en su imaginario personal una percepción solemne de su criatura. Y este mismo ideal, alejado de la bestia, es el que nos ¿Por qué le puso...? Ok. condujo a plantear relaciones de tú a tú con el alien, suavizando en extremo su imagen para hacerla apta para la compañía. Es lo mismo que se hizo con los términos para hacerla apta para la compañía. Es lo mismo que se hizo con los terminidos de Helldivers 2. Motivo por el que estamos aquí, curiosamente. En fin, les limas todos los pinchos, pules y humanizas todos los rasgos agresivos, antropomorfizas su cuerpo, o lo adecuas levemente para que se ajuste mejor al nuestro. Le dotas de atributos sexualmente deseables, autoconsciencia, capacidad comunicativa y una percepción compartida del sexo, y finalmente, les desplazas de su contexto ficcional original a una situación cuidadosamente construida para que se dé la ocasión. Proceso complejo, ¿verdad? Y hay que ver cuántas veces lo hemos hecho.
varios cientos o miles de veces por cada monstruo concebido en la historia de la humanidad, propiciando contextos con los que somos más o menos receptivos por X razones. ¿Por qué no? Y es que el tono de este vídeo va a evolucionar considerablemente. Estamos a punto de escapar de la primera impresión terrorífica, de eliminar la oscuridad que rodea al monstruo y de aceptarlo como compañero. Así que supongo que ya es hora de poner distancia con la criatura de Jigger. Ok, te dejo cocinar. A fin de cuentas, esto tiene nichos dentro del nicho, es como una enorme matrioshka, y en contraposición a lo tratado, hay obras mainstream, cuya propuesta hizo llegar al gran público este concepto del amor interespecie. Siendo sutiles y a la vez no, depende de cómo lo mires. La propuesta de Crepúsculo no es santo de mi devoción, pero es indiscutible que con los medios de los que disponían, contribuyeron a un acercamiento social masivo del concepto de la romantización del monstruo, aunque en este caso sea un concepto interno, algo que puede contenerse a voluntad la mayor parte del tiempo. Un recurso inteligente para dar la primera pincelada. El atractivo principal no se encontraba en los rasgos monstruosos per se, estos actuaban simplemente como factor de riesgo y como una excusa para que la gente se pegara un poco. Considero que la propuesta ya da pereza, pero porque a día de hoy ya nos encontramos en otro nivel del desarrollo de la teratofilia social. Si quieres ser provocador, hay material mucho más exótico. La forma del agua, de Guillermo del Toro, fue otra obra influyente para el fenómeno Monster Lovers, porque aquí la figura del monstruo no se esconde, se explora abiertamente como el foco y motivo del deseo de la protagonista, explorándose en profundidad... Perdón. La empatía que tenemos sentir hacia estos seres y todo el morbo que rodea el cómo nos relacionamos con ellos. Si hay que hablar en cuanto a números, Esto hizo que un sector más amplio de la sociedad cuestionase sus estándares. O sea, entonces me está diciendo... Criaturas terroríficas, víctimas o perpetradores del odio y la violencia por patrimonio cultural, podían ser también objeto de deseo y despertar pasiones. Y como dije, jugaron bien sus cartas, atrayendo a mucha gente que deseaba sentirse identificada con la situación de la protagonista, protegida y deseada por varios varones que luchaban contra sus instintos y entre sí para poder estar con ella, aun siendo cada uno de ellos un riesgo mortal latente. Más que cualquier ser humano mentalmente estable, quiero decir, por mera cuestión de fuerza y naturaleza paranormal, propiciando una situación de indefensión muy drástica para la protagonista, y pese a ello, allí permanecía Bella. En todo el medio. ¿Por qué funcionó esto? Primero, porque todo el mundo con aspiraciones románticas y sexuales disfruta de sentirse deseado, machos y hembras, y tener varias personas detrás suele intensificar esa sensación. Segundo, responde al estigma social clásico del hombre como figura fuerte, protectora y proactiva en el cortejo, a varias bandas. Y tercero, explota la fantasía de indefensión voluntaria ante una fuerza capaz de destruirnos y darnos placer a partes iguales. Esta es la base sobre la que se fundamenta todo este movimiento artístico y social, me atrevería a decir. Y es un factor universal para todas las personas que encuentran placer o estímulo en esto, independientemente del sexo, el género, la orientación sexual o el rol que desempeñen dentro de la relación con la criatura de turno. Porque sí, esto último varía. Los roles de dominancia pueden invertirse de una a otra ficción, y es relevante eso depende, creo que depende mucho de la persona, ¿no? Analizarlas en la actualidad. Pese a ello, prácticamente nadie ha hablado del supuesto en el que la figura monstruosa busca la protección o dominancia del humano. Y los motivos se conocen. Este supuesto ficcional, como muchos otros, queda eclipsado por las principales tendencias mainstream, tan llamativas e influyentes a nivel superficial que llegan a opacar al principal satisfactor de la demanda. Man, me van a censurar el directo, me van a tumbar el canal con esto. Afectando al discurso de prácticamente todas las personas a las que he visto tratar el asunto. Que la inmensa mayor parte de la literatura de romance explícito interespecie publicada la hayan redactado mujeres no es representativo de nada más allá de que muchas mujeres procesan esas fantasías y de que han tenido el arrojo de admitir abiertamente con sus historias que disfrutan de las ficciones donde son poseídas por alienígenas, bestias mitológicas y psíquicos lovecraftianos tentaculares dotados de exhaustivos conocimientos sobre la sexología femenina y de cómo pueden satisfacerla usando todas las partes de su cuerpo. Y más importante aún,
de que reciben el apoyo de las editoriales. Los propios estigmas sociales y las ambiciones comerciales, sobre todo esto último, se retroalimentan para desincentivar propuestas de este género en el que el hombre representa la parte vulnerable frente al monstruo. Siempre es más fácil ceñirse a lo que ya ha sido comercial antes de arriesgarse a innovar, y queda más que claro que el refinamiento del capitalismo no juega para nada a favor de esto. Este es el motivo principal por el que prácticamente no hay filmografía ni literatura mainstream dirigida a hombres en el género de los monster lovers, y por lo que se dice y considera que los hombres somos reacios a la figura del monstruo, a diferencia de las mujeres. Todo defensor de esta postura seguramente cambiaría de opinión hurgando un poquito en internet, solo un poquito. No es porque la demanda no exista o porque los hombres no puedan procesar este tipo de fantasías y anhelos, sino porque iban a sexualizarse los sanguinarios y los asaltrones del Fallout. Hay ejemplos más que de sobra, pero por el momento nadie ha dado el paso, nadie ha realizado un acercamiento tipo Crepúsculo, pero con los roles o géneros cambiados. Hay obras orientales muy singulares y no muy profundas que retratan diferentes interacciones masculinas con la figura del monstruo. No profundizaré en ellas en exceso porque aquí no venimos buscando el Oscar. Ven, no seas tímido. Por ejemplo, Monster Musume corresponde a la fantasía del harem, pero con hembras monstruo, difuminando constantemente las fronteras del deseo sexual y la depredación, variando el rol del protagonista, que sería el punto interesante, de tener un rol que no fuera intrínsecamente pasivo. Y esto otro son literalmente 3 mataos, con una calentada de 3 pares, nunca mejor dicho, que pagan por los servicios de prostitutas de diferentes especies y luego hacen pública una reseña contando su experiencia. Aquí me sincero con vosotros. He visto Ishuzoku Reviewers, reseñas interespecie, por recomendación de un buen amigo mío. Este amigo. En lo que se refiere, esta puede ser curiosa. Porque son bastante transparentes a la hora de sugerir qué ocurre y cómo ocurre, visibilizando de forma más o menos explícita los atributos sexualmente deseables de los diferentes monstruos. Se ponen muy creativos, explorando todo tipo de cuerpos y dinámicas, hasta el punto de que durante un capítulo se transforman en mujeres para ver qué se siente. Ya dije. Los roles de dominancia entre varón y monstruo también son diversos. Hay muchas figuras monstruosas que asumen el rol de presa dentro de las ficciones, como puede ser la Helldiver Termínida o todo el elenco de Hazbin Hotel en su crossover con el Doom Slayer. Perdón. Aunque se puede ser más clarividente todavía, si consideramos que los animales dotados de cualidades humanas, los furries, también son monstruos. Que eso prácticamente se da por hecho. Lo sabía, lo que dije. Todo es culpa de los furros. Si no, fíjate en el elenco de personajes de Monster Musume. Tengamos en cuenta entonces que dragones, demonios, dinosaurios, licántropos, mutantes, bestias mitológicas, Pokémons, la ardilla de Ice Age, todos han sido adaptados e impulsados por la comunidad furry. Y eso sí que es abrir otro melón, porque si tienes en cuenta su trabajo entonces ya damos por hecho que lo hemos explorado todo. No nos hemos dejado nada. Un ejemplo perfecto de esta síntesis sería Five Nights at Freddy's. Presa redomada de la 34. No, por favor. Base, animatrónicos poseídos por almas de niños asesinados. Monstruos, en toda regla. Pero claro, los animatrónicos son animales antropomórficos mecánicos. Entonces, esto nos deja en el medio exacto, considerando los resultados, evidenciando cuán difusa es la frontera. Como demonio licántropo, tal vez te resulte más fácil clasificar a sex symbols furries como Luna, de Helluva Boss. Pero entonces, ¿en qué categoría metes a Judy Hopps? ¿La conejita de Zootropolis también es un monstruo? ¿Es el no por de xenomorfos contenido furry, teniendo en cuenta que técnicamente lo son los dragones y los nagas? Si asumiéramos que todo lo furry se engloba en este mismo movimiento con bases teratofílicas, muchos no estarían de acuerdo con la afirmación. En lo personal, creo que sería una afirmación imprecisa, ya que la cultura furry, en la ficción, en lo que se refiere al arte, ¿vale? No hablo de convenciones de disfraces. Tiene orígenes propios y se trabaja desde un prisma diferente, abordando ideas y conceptos alejados y a la vez no de la figura del monstruo. Entonces, ¿se puede meter a los furries dentro de esta categoría? ¿O sería necesario un vídeo dedicado? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Porque el caso es que las ficciones furries abordan también las personalidades monstruosas y la teratofilia. Un buen ejemplo. Hace poco he visto, no puede ser. Donde la fuerza e instintos de los carnívoros hacen que se les tache de monstruos abiertamente, porque se ha normalizado que su naturaleza depredadora les lleve a asesinar para saciarse. Y aún así, la gente lo intenta. En fin, el riesgo es atractivo, y lo prohibido instiga nuestro deseo. Guarda muchas similitudes con el drama adolescente de vampiros, pero con una propuesta más atrevida e introspectiva, que
ser víctima de la idea editorial de ir a lo seguro. La historia no hubiera sido la misma de haber puesto como protagonistas a un conejo y una loba. De igual modo, el guión de Zootropolis podría haber cambiado mucho si en lugar de tener a un zorro hubiéramos tenido a una zorra. Con eso se abren y se cierran puertas, pero haciéndose bien, hubiera sido igualmente interesante. El caso es que la figura del depredador o cazador suele reservarse para el papel masculino, porque encaja mejor con el estigma socialmente aceptado y en lo que podemos llegar a convertirnos si el mundo nos quebranta y logra sacar lo peor de nosotros como hombres. Siendo el ejemplo de Louis en Beastars, quien se rebela contra sus miedos aprovechando la oportunidad de encarnar la figura del monstruo, solo para acabar siendo presa de una creciente atracción por aquellos quienes pueden darle placer y matarlo al mismo tiempo, aceptando que él no está destinado a ser el fuerte y aprendiendo a vivir con ello. La idea de ser poseídos, dominados en la intimidad adoptando el estado de indefensión consentida, nos sigue resultando atrayente y deseable como humanos, del mismo modo que ejercer la dominancia. Y eso es lo que nos ofrece este arte en sus diferentes formatos. Explorar esos contextos desde la seguridad que nos brinda la ficción, donde de paso aprovechamos para manifestar todas nuestras fantasías irrealizables y enfrentar lo que nos atemoriza. Tal vez por las primeras historias de relaciones interespecie publicadas y aceptadas en el ámbito literario hayan sido escritas por mujeres, en quienes la figura del hombre puede despertar esos mismos sentimientos contradictorios. Todas estas historias son formas de lidiar con la influencia que otras personas llegan a adquirir sobre nosotros en la vida real, ya que todo ser humano es potencialmente capaz de hacer daño a sus congéneres o destruir una vida, ya sea con intención o de manera colateral. Y aquí os invito a una reflexión. ¿Cuántas personas creéis que podrían estar sintiendo esto a día de hoy simplemente compartiendo su intimidad con otro ser humano? Yo diría que todo aquello para sentirse vulnerable frente a su pareja. Mucho más del 50% de la población, no tengo duda de ello. La obra de H.R. Giger sugiere que él procesaba ese mismo sentimiento. No hay otro motivo por el que retratase a la mujer con una forma monstruosa y solemne al mismo tiempo, no de una forma tan única y dedicada como lo hizo. Existe una relación y un paralelismo directo entre nuestra persona y la figura del monstruo, algo que Hans Ruedi retrató de manera brillante. El monstruo es un concepto humano y nace de nosotros. Todos podemos sentirnos identificados con la figura del monstruo, víctima o autor de la violencia en cualquier formato, incomprendidos por nuestras rarezas, deseosos de ser aceptados o resentidos por los prejuicios que nos impiden mostrar realmente lo que somos, aislándonos y deteriorándonos como una criatura que asusta y que no pertenece a ninguna parte. Es por ello que considero que la romantización o sexualización del monstruo no es más que la manifestación de una interacción empática con esa figura a través de la sexualidad. El ejercicio de humanización que describimos anteriormente tal vez tenga motivos más profundos, que radiquen en las bases de nuestros procesos mentales, en los anhelos y deseos que habitan en lo más profundo de nuestra psique, que nos hacen vernos reflejados en aquello que intentamos salvar. ¡Wow! Este video me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. ¡Wow! Soy parte del problema.